En esta parte del ejercicio, ahora nos piden determinar, calcular la distancia que recorre el bloque durante el movimiento ascendente. Para calcular esa distancia, vamos a utilizar el teorema de trabajo-energía cinética. Fíjense que el bloque va a subir hasta que llegue un momento en el cual se detenga finalmente. Es decir, al final de su movimiento, la velocidad debe ser cero. Bien, lo que nosotros queremos es determinar cuál es la distancia total que el bloque recorre durante ese movimiento ascendente. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿De acuerdo? Bien, vamos a nosotros graficar un vector que nos va a ayudar para calcular esa distancia, que es el vector desplazamiento. ¿Está bien? El vector desplazamiento del bloque durante todo ese movimiento, que vamos a escribirlo así, como la misma D, pero con el símbolo de vector. Fíjense que parte desde la posición inicial hasta la posición final. Bien. ¿Qué nos dice del teorema del trabajo energía cinética? ¿Qué es lo que nos indica? Bueno, vamos a verlo. Lo que nos indica es lo siguiente. El trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética del bloque. Es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética se calcula como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, cuando el bloque esté en reposo, cuando esté quieto, cuando la velocidad vale 0, la energía cinética también vale 0. Fíjense que en el final del movimiento, la velocidad vale 0. Esto lo podemos escribir así, 1/2 la masa, velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad final vale 0, por lo tanto este término vale 0, y esto es menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Fíjense que la masa es positivo, vale 2 kilogramos, y el cuadrado de la velocidad también debe ser positivo. Por lo tanto, el trabajo neto es negativo. ¿De acuerdo? Es decir, el trabajo neto realizado sobre el bloque es negativo. Lo que quiere decir eso es que el bloque está perdiendo energía durante su movimiento. Bueno, y eso se debe a la acción de algunas fuerzas que las vamos a ver a continuación. Bien, el trabajo. ¿Cuáles son las posibles fuerzas que podrían realizar trabajo? Bueno, tenemos que las fuerzas que actúan sobre el bloque son la normal, la fuerza de rozamiento y el peso. El peso lo vamos a escribir en términos de sus componentes, la componente X y la componente Y. ¿Qué fuerzas no realizan trabajo sobre el bloque? Bueno, las fuerzas que no realizan trabajo son aquellas que son siempre perpendicular a la trayectoria. Fíjense que la normal siempre es perpendicular al plano, y el objeto se mueve sobre el plano. Por lo tanto, la normal siempre es perpendicular a la trayectoria y no realiza trabajo. La fuerza de roce no es perpendicular a la trayectoria. La fuerza de roce siempre es en la misma dirección, pero sentido opuesto al desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza de roce sí hace trabajo. La componente X del peso también hace trabajo, porque también es a lo largo del movimiento. Y la componente Y del peso no hace trabajo, porque también es perpendicular siempre a la trayectoria. Así que aquí tenemos las únicas dos fuerzas que hacen trabajo, y además que están a lo largo de la dirección del vector desplazamiento. Fíjense que la fuerza de roce tiene esta dirección. La fuerza de roce tiene la misma dirección que el vector desplazamiento. Y la componente X del peso, que vamos a escribirla en términos de vector, bien, la podemos escribir en términos de vector porque el peso lo podemos escribir como la suma de otros dos vectores, que sería
la parte del vector a lo largo del eje X, la parte del vector a lo largo del eje Y, que esto después se va a poder escribir como PX, vector unitario Y, PY, vector unitario J, y donde vamos a poder identificar estas expresiones. ¿Bien? Bueno, fíjense que ambas son a lo largo de la misma dirección del desplazamiento, pero en sentido contrario. Bueno, además ambas son constantes a lo largo de toda la trayectoria. Como son fuerzas constantes, eso lo que hace es que el trabajo se puede escribir de una forma muy simple. El trabajo se podrá escribir como, por ejemplo, la fuerza de roce, producto punto, el desplazamiento, más la componente X del peso, producto punto con el desplazamiento. Como son constantes, directamente se pueden escribir como un producto escalar. Cuando las fuerzas no son constantes a lo largo de la trayectoria, recordemos que lo que se debe utilizar es una expresión integral. Bien, como acá en estos casos la fuerza es constante a lo largo de la trayectoria, la fuerza puede salir de la integral y se integra directamente el diferencial de desplazamiento, y eso lo que hace es que lleguemos a la expresión de producto escalar simple que estamos mostrando. Bueno, fíjense que el producto escalar entre dos vectores se escribe como el módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. Si son vectores que están a lo largo de la misma dirección, pero en sentido contrario, el ángulo que forman es de 180 grados, más la componente X del peso, el módulo del desplazamiento, coseno de 180 grados. Y el coseno de 180 grados vale menos 1. Por lo tanto, se puede escribir como menos fuerza de roce por el módulo del desplazamiento, menos componente X del peso, módulo del desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahora, esto es igual al cambio en la energía cinética. Es decir, menos la fuerza, el módulo de la fuerza de roce, el módulo del desplazamiento, menos la componente X del peso, el módulo del desplazamiento, es igual a menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, podemos olvidarnos de todos los signos menos y considerar esto. Más X por desplazamiento es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, la fuerza de roce sabemos cómo se puede escribir, es el coeficiente de roce cinético, masa, gravedad, desplazamiento, acá el desplazamiento aparece de este término, coseno de tita. La componente X del peso se puede escribir como el módulo del peso, la componente X del peso se puede escribir como el módulo del peso por el seno de tita, y es positiva a lo largo del eje X. Así que acá iría más, el módulo del peso es masa por gravedad. Masa por gravedad, ponemos acá el D del módulo del desplazamiento por el seno de tita. Y esto es igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, como lo que nos piden es D, fíjense que podemos sacar D factor común de estos términos, quedaría algo así como D por, bueno, también podemos sacar factor común mg por D por mu sub k coseno de tita más el seno de tita, ¿no? Así que después mg por lo que está dentro del paréntesis pasa dividiendo, y esto sería. Y además podemos simplificar las masas. Así que esto quedaría la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la gravedad por mu sub k coseno de tita más el seno de tita. Y de esta manera calculamos cuánto vale el módulo del desplazamiento o la distancia recorrida por el bloque durante el ascenso. ¿De acuerdo? Fíjense que esto ahora reemplazamos con los datos del problema, serían, la velocidad inicial vale 22 metros por segundo, así que sería 22 al cuadrado dividido 2 por la gravedad, que es 9.81, por, sería el coeficiente de roce cinético, 0.3 coseno de 30 grados, más el seno de 30 grados. Y el resultado de esto es 32, aproximadamente 32.467 metros. Y de esta manera
se resuelve este inciso. Ahora a continuación vamos a seguir con la siguiente parte del ejercicio. Fíjense que este resultado es interesante, no depende de la masa del bloque, porque la masa se ha cancelado. Fíjense que la expresión final de la distancia recorrida es independiente de la masa, depende de la velocidad inicial, de la gravedad, del coeficiente de roce y el ángulo de inclinación del plano, pero no depende de la masa. Eso es importante porque en el último inciso nos preguntan si los resultados cambian cuando consideramos otra masa para el problema. Vamos a continuar ahora con el siguiente inciso.